licenciada. Buenas noches, mucho gusto. Hola, licenciada. Buenas Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutitos más para poder dar inicio. Buenas noches, perdón. Bueno, buenas noches a todos. Gusto saludarlos. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Solo permítanme un segundito. Me voy a permitir compartirles pantalla para que podamos dar inicio a nuestra clase. Solo permítanme un segundito, por favor. ¿Me pueden confirmar si ven correctamente, por favor? Sí, Ligda. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. No sé si solo todos me escuchan bien o solo la compañera no tiene la oportunidad de escucharme bien. No, se le escucha. ¿Se escucha bien, licenciada? Se ve, Ligda. Súper, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy les quiero platicar acerca de las escuelas clásicas del pensamiento sociológico. Vamos a intentar abarcar la escuela positivista y más adelante la escuela dialéctica. Primero que nada, podemos entender como escuela positivista, podemos entender, perdón, al positivismo como esa corriente del pensamiento social. Esta corriente consideraba que tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales tenían la misma importancia. Esto debido a que su fin principal, ¿verdad? O su objeto de estudio era poder describir los hechos tal y como eran, poder demostrarlos, pero más que todo poder establecer cuáles eran las relaciones que estas tenían con las leyes en sí del momento, ¿verdad? Aquí les indico que el positivismo pues no acepta otra realidad
que no sean los hechos y rechaza el conocimiento metafísico. Su principal fundador o precursor en esta oportunidad fue Augusto Comte, y pues su principal inquietud, ¿verdad? Era descubrir las leyes naturales e inmutables que gobiernan al mundo social y el progreso. Según Comte, pues estas leyes son tan inevitables como la fuerza de gravedad. También les comento por acá que se puede decir que el positivismo pues nace de la necesidad de crear una ciencia para el mejoramiento de la sociedad. Continuando, les indico, ¿verdad?, que ante el retroceso de la escuela clásica de los griegos se presentan periodos de autoridad religiosa. Aquí pues surge o tiene mayor importancia el Renacimiento, ya que con el Renacimiento pues se da el inicio de una nueva revolución que revive tanto la ciencia y las matemáticas. Y entre sus principales representantes están René Descartes, Newton y Leibniz. Este periodo pues abarca del año 1500 después de Cristo al año 1800 siempre después de Cristo. Para hablar un poco a grandes rasgos, ¿verdad?, de las causas del Renacimiento, podemos indicar que surge la expansión del comercio. También se da la prosperidad de las ciudades italianas. Aquí pues ya se da la aparición de los mecenas. Los mecenas eran personas que tenían en esa oportunidad o en esa época, ¿verdad? Tenían mucho dinero y eran básicamente como los que patrocinaban a las personas que se dedicaban al arte, los que se dedicaban también a la ciencia, a los escritores. Básicamente eran como el apoyo económico, el apoyo material que tenían estas personas para que pudieran desarrollarse en lo que hacían, ¿verdad? O en las obras que realizaban. Luego también con el Renacimiento pues se da el desarrollo de las universidades. Y aquí ya se da una invención, perdón, de la imprenta que facilitó la difusión de las ideas humanistas. Continuando, podemos hablar acerca de las características principales del Renacimiento. Aquí yo les indico, ¿verdad?, que se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. También adquirió gran importancia el concepto de individuo. Seguidamente les indico, ¿verdad?, que como característica principal del Renacimiento, pues los artistas se transformaron en intelectuales con conocimientos de matemáticas, geometría y óptica para poder resolver los problemas de la perspectiva. Es decir, siempre en relación a la escuela positivista, ¿verdad? Que ese era su fin principal, que más que todo era poder que tanto las ciencias sociales, como les indicaba, ¿verdad?, como las ciencias naturales, pues pudieran tener esa importancia, ¿verdad? O esa evolución. Cuando hablamos del positivismo, surgen dos acontecimientos que incidieron muchísimo en su surgimiento. Primero podemos hablar acerca tenemos como primer punto el carácter económico. Aquí podemos hablar acerca de la revolución industrial, que básicamente fue en Inglaterra, ¿verdad? Y también el carácter político respecto a la Revolución Francesa. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Muy bien, solo permítanme un segundito, por favor. Bueno, primero vamos a hablar acerca del carácter económico. Entre los aspectos más importantes, siempre de la revolución industrial, pues podemos indicar que la revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que surgieron entre el año 1760 y 1840. Esta pues desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Como les comentaba anteriormente, su inicio fue en Inglaterra, ¿verdad? Continuando, podemos hablar acerca de sus características. Entre sus principales características, pues está la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. También está el dominio de la burguesía sobre la economía y la política. Luego, pues tenemos el desarrollo de nuevas industrias. También tenemos, siempre por lo mismo, ¿verdad?,
del desarrollo de las nuevas industrias, tenemos como consecuencia positiva que se da una sustitución del hierro por el acero y por ende también se da el desarrollo del comercio a nivel mundial. Eso es básicamente es desde el aspecto económico que podemos hablar y hacer énfasis tanto en el desarrollo que tuvo, en la evolución que tuvo la revolución industrial, ¿verdad? Continuando, también lo podemos ver a la escuela positivista desde un carácter político y aquí podemos hablar acerca de la Revolución Francesa y hay, bueno, 5 principales razones que dieron su origen. Primero que nada está la desintegración de las relaciones feudales de vida. Aquí recordamos que la fuente de la riqueza pues ya no era necesariamente centrada en lo que era la tierra como área rural, ¿verdad? Sino que aquí pues ya se daban nuevas formas de reproducir el capital y eso se daba a través del comercio. Eso todo tiene que ver como de la mano, ¿verdad? Porque también aquí más que todo se daba la manera para ver, se veían cuál era la forma más adecuada para su desarrollo. Como segunda razón principal, tenemos la consolidación de formas capitalistas de producción. Recordemos que en sí pues se da un desarrollo tanto en estas relaciones económicas que existían en ese entonces, porque desde por sí pues la tierra siempre ha sido un principal factor de producción, pero aquí ya surge más que todo el trabajo ya más remunerado. Siempre es importante pues hacer énfasis en que de igual manera siempre existía esa relación económica, pero ya de una manera más desarrollada. Como tercera razón, tenemos la extensión de los republicanos como contestación a las monarquías. Recordemos que cuando hablamos de una monarquía, estamos hablando de una forma de gobierno en donde su jefe de Estado pues radica en el rey, ¿verdad? O bien en la reina, y em, por medio de la herencia es que llega al poder. Entonces, ¿qué era lo que querían? Aquí pues los republicanos querían ver de qué manera pues podían estar más presentes y de qué manera se podían representar en el ejercicio del poder. Podemos hacer una diferencia entre la monarquía y los republicanos. Podemos entender, ¿verdad?, que la monarquía, como nos indicaba, pues está un rey y están los súbditos, mientras que los republicanos, pues ya la soberanía radicaba en el Estado. Aquí ya podíamos hablar de una nación y por ende, pues podíamos tomar en cuenta a las personas como ciudadanos y ya no como súbditos. Entonces, lo que ellos querían era que el poder no fuera representado por una sola persona, sino que estuvieran representados por alguien que ellos mismos eligieran, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Muy bien, Sí, Linda. de acuerdo. Luego tenemos la secularización y racionalización creciente del pensamiento y la agilidad de la administración de lo secular y de lo político. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos hablando de una secularización, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a una transformación o bien de una desaparición. Entonces, recordemos, ustedes tendrán conocimiento desde un principio, ¿verdad? ¿Quién o quiénes eran las personas que indicaban la manera en cómo debían actuar ahí sí que el pueblo? ¿Tendrán conocimiento? ¿Recordarán? ¿Tendrán alguna idea? ¿Cuál era la influencia más grande que las personas tenían en esa época? La iglesia. Sí, correcto. La iglesia y en especial la iglesia católica, la única, ¿verdad? Que en ese entonces estaba. Gracias compañera. En sí, básicamente recordemos, ¿verdad? Que la Iglesia Católica en ese periodo, pues, tenía gran influencia en distintos aspectos. Podemos hablar en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, también en el industrial, en el cultural, en todo, ¿verdad? Era la Iglesia quienes decían cómo debía actuar
la persona. También, entonces, lo que se buscaba, ¿verdad? Era que tal vez se diera paso o se diera una evolución de lo teórico, sí, de la teología a lo científico, ¿verdad? Y como quinta razón, tenemos la idea de que el malestar social se puede convertir en bienestar social. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, pues la relación entre hombre y naturaleza se modifica significativamente con los cambios que hubieron en cuanto a las máquinas, en cuanto al desarrollo económico, en cuanto al avance tecnológico que hubo en esa oportunidad, pero básicamente las personas ya tenían un poquito más de conocimiento o ya utilizaban un poco más la razón y ellos pues ya demostraron más interés en poder conocer cómo era que estaba conformada la sociedad, cuáles eran las características, por qué es que la sociedad por qué la sociedad funcionaba de esa manera, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, en que conforme el avance, que si bien es cierto, en esa oportunidad, pues fue como que bien de un momento a otro, ¿verdad? Pero esa evolución que ellos tuvieron en todo lo material, pues fue algo que les iba a convenir más adelante, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Luego, gracias. Luego tenemos el sistema de pensamiento filosófico. Aquí básicamente les quiero comentar, ¿verdad? Que ese pensamiento, pues, Augusto Comte fue el que influyó en dicho pensamiento. Él consideraba que las sociedades, pues, pasaban por tres estados de una manera muy significativa, ¿verdad? Y es de una manera en cómo las personas en distintos momentos, pues, vemos al mundo. Y algo muy importante que él comentaba, ¿verdad? Que era que este sistema de pensamiento, pues, era progresivo de una manera positiva, ¿verdad? Es decir, de que uno era mejor que el anterior. Como sabemos, pues les repito, ¿verdad? Que el positivismo en sí se reduce a poder demostrar los hechos, ¿verdad? Si bien podemos utilizar la observación, también se utiliza la experiencia y también el objetivo también es poder como venir y medir y también tener la capacidad de clasificar cuáles son los hechos que se están estudiando, ¿verdad? En sí, este sistema pues se basa en tres momentos. Primero está el estado teológico, en donde las personas pues explican todo desde la creencia de Dios, ¿verdad? En sí, como les comentaba, pues la Iglesia Católica era quien ordenaba a la sociedad y la sociedad pues se tenía que, ahí sí que ajustar a lo que la Iglesia Católica indicaba, ¿verdad? Aquí pues en el sistema teológico se dejaban llevar también por las supersticiones, es importante indicarlo, también por los mitos, porque realmente las personas pues no tenían mayor conocimiento, ¿verdad? De qué era cómo se podían ellos mismos agrupar y también poder buscar la manera de poder gobernarse entre ellos mismos. Es el primer estado. Luego, como evolución, pues tenemos el estado metafísico. Aquí pues la sociedad pues ya comienza a usar un poco la razón y ya pueden utilizar las ideas, ¿verdad? Ya más justificadas de las cosas. Sin embargo, Augusto Comte indicaba, ¿verdad? En este estado metafísico, que no era necesario solo venir y decir, sí, estas son como la manera en que yo puedo explicar algo, sino que en sí la idea debería estar muy concreta, siempre apegada a que cada fenómeno pues tenía su propia explicación. Entonces, si bien es cierto, es algo evolutivo, ¿verdad? Pero caemos a que lo más conveniente para este filósofo o este sistema, pues era el estado positivo. Y aquí, pues ya el ser humano explica todo a través de la ciencia, ¿verdad? Aquí ya no es, aquí pues la sociedad ya no se deja guiar por la iglesia como tal, entonces ya no tomamos en cuenta el estado teológico, tampoco, si bien es cierto, formamos parte del estado metafísico, ¿verdad? Porque de ahí es donde tenemos uso de la razón, pero ya no es de una manera tan
tan superficial, ¿verdad? Sino que lo que buscamos nosotros es de que a través del estado positivo, pues ya nosotros podamos explicarlo todo desde una manera más científica. ¿Todo bien acá? Sí, licenciada. Muy bien. Y aquí les comparto una pequeña tabla de cómo es el nivel de desarrollo y cuáles son los tipos de pensamiento. Para un niño está el pensamiento teológico. Aquí pues el punto de partida que explica la causa de los fenómenos en razones sobrenaturales, ¿verdad? Es considerado un pensamiento mágico que se centra en el estudio de las causas primeras y últimas que sorprenden al ser humano. Luego también tenemos el pensamiento primitivo, que es donde prevalece la explicación de los dioses. Luego tenemos ya el pensamiento del desarrollo de un joven, ¿verdad? De nosotros como jóvenes, en donde pues ya usamos el pensamiento metafísico o abstracto. Y aquí, aunque se desconozcan las causas, se tiene la convicción de que existe algo, ¿verdad? Por ende, también tenemos el pensamiento de transición. Aquí los seres humanos son reemplazables por causas abstractas. Y por último, tenemos el nivel de desarrollo de un adulto, en donde ya el pensamiento es más científico o positivo, y aquí pues se busca el origen y destino del universo en las leyes que lo rigen. También existe un pensamiento secularizado en donde los fenómenos tienen causas explicativas fuera del mundo sobrenatural. Entonces aquí yo les comparto cómo es que nuestros pensamientos van cambiando desde el pensamiento teológico, ¿verdad? Hasta un pensamiento más científico o positivo. Por último, yo les comparto que en cuanto a las características del positivismo de la escuela como tal, pues el sujeto descubre el conocimiento, ya no se deja llevar tanto por lo abstracto, ¿verdad? Sino que ya busca más lo científico. También les indico que el sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón, los instrumentos que utilice. También pues hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. Como les comentaba, ¿verdad? Nosotros pues en sí lo que busca este positivismo es que nosotros podamos ahí sí que definir los hechos como son, siempre haciendo uso de la observación y también de la experiencia. Y les indico que lo que es dado a los sentimientos puede ser considerado como real. Por último, pues es el método de la ciencia que es el único válido, ¿verdad? Aquí ya no podemos, cuando hablamos de positivismo, pues ya no podemos hablar ahí sí que supersticiones o de creencias en Dios, sino que ya lo tenemos que llevar hasta un plano más científico. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Linda. Sí, gracias. Muy bien. Sí, licenciada. Muchas gracias. Luego, tenemos la escuela del pensamiento. Disculpe, Sí, a la orden. no sé si a todos mis compañeros le pasa, pero en mi computadora es como si usted estuviera muy lejos. Entonces casi no le logro la dicción, casi no logro comprenderla. Ok, no sé si me pueden confirmar los demás compañeros. Puede ser tu señal, compañera, porque si se escucha bien. Sí, se la escucha claro, licenciada. Gracias. Entonces todo está bien, licenciada. Disculpe la interrupción. Gracias, Sonia. De igual manera, si gusta, ¿por qué no intenta salir, desconectarse y tal vez volverse a conectar? Ah, está bien, gracias. Gracias por indicarme y a los demás compañeros por confirmar. Suseri también indica que no se escucha, no sé, creo que son los compañeros. Si no me dicen por favor y veo qué pasa con mi audio. Solo me confirman nuevamente. No, licenciada, se escucha bien. Ok. Sí que Licenciada, ¿se escucha bien? cuando no sirva así, tiene que salirse y volver a entrar. Y ahí se arregla. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Y a los demás también por confirmar. Bueno, continuando, podemos hablar. Si no me dicen sin pena, por favor, y vemos cómo lo solucionamos. Bueno, luego tenemos la escuela del pensamiento dialéctico.
Aquí cuando hablamos de un sistema dialéctico, pues ya es un sistema filosófico que trata ya el uso de la razón, ¿verdad? Aquí pues ya sus leyes forman parte de su modo y también de su forma de expresión. Y aquí en cuanto al pensamiento, en cuanto a esta escuela, lo que da, cuál es su objetivo principal es que hace énfasis a la comprensión de los procesos, pero a través de sus relaciones y su medio de análisis son los elementos, pero también utiliza la estructura y los sistemas de organización. Eso lo vamos a entender más adelante, pero se los quería adelantar. Para eso, pues existen diversos enfoques de la interpretación en cuanto a la interpretación académica del pensamiento dialéctico. Yo les indico por acá que conviene aclarar que en la academia se estudia el materialismo histórico en tanto a la concepción del mundo y enfoque metodológico para hacer análisis y propuestas sobre los fenómenos sociales. Aquí podemos hablar desde un aspecto económico, ¿verdad? También podemos hablar desde un aspecto histórico y también podemos hablar acerca de desde un aspecto estructural. Cuando hablamos de un sistema económico, son esas, básicamente, este enfoque, pues se basa en definir cuáles son las clases sociales de esa época, ¿verdad? En sí, cuál es el lugar que ocupa cada individuo en el proceso de producción. Luego, cuando hablamos de un sistema o de un fenómeno social histórico, aquí ese es el segundo enfoque que se le da a esta interpretación y básicamente pues el criterio se basa en definir las clases sociales, ¿verdad? Y cuál es esa metodología que utilizan para saber siempre cuáles son las clases sociales a las cuales pertenecen. También tenemos el estructural. El estructural, pues en realidad estos tres se fusionan porque en sí la estructura pues nos va a servir básicamente ya que tenemos claro cuál es la clase social a la cual pertenece una sociedad, cuál es el enfoque crítico, ¿verdad? Que tiene esa sociedad o cuál es la conciencia de la clase social a la cual pertenece, nosotros vamos a poder tener la capacidad de ubicar a las clases sociales de una manera estructural. Siempre algo importante con esta clase, ¿verdad? Del pensamiento dialéctico es de que se basa más que todo en la organización social y económica. Entonces, por eso les indicaba yo que pues su análisis se basa en los elementos tanto de su estructura como sus sistemas de organización, ¿verdad? ¿Todo bien hasta acá? Sonia, Mi licenciada. ¿pudo verificar su audio? Y sí, gracias. Ingresé nuevamente y ahora está muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, luego tenemos los aspectos fundamentales del concepto clase social. Aquí también lo podemos dividir en tres ámbitos. Está el ámbito filosófico, que es básicamente la categoría analítica de la sociedad, ¿verdad? Vamos a saber, pues, cómo es que la sociedad está conformada, cuáles son sus transformaciones, cómo es que esta se expresa a lo largo de la historia. También tenemos el ámbito económico. El ámbito económico, como les indicaba, ¿verdad? Pues su función principal o lo que nosotros tenemos que hacer es poder nosotros entender las clases sociales para poder definir cuál es su estructura. Entonces, por eso nos van a dar como ciertos indicadores. Yo les coloco tres por acá. Primero, para poder saber cuál es el ámbito económico, el primer indicador podemos verlo desde la posesión o la no posesión de los medios de producción. También podemos hablar de la forma en que un grupo se apropiaba de las riquezas de otro. Y también, por último, podemos hablar acerca de la distribución de la riqueza. Luego, tenemos un aspecto fundamental a nivel histórico, que es en sí, pues nosotros vamos a saber acerca a través de este aspecto, cuál es la evolución de la sociedad, ¿verdad? Cómo es que las clases sociales pues aparecen, cómo las clases sociales se forman y también que ahí sí que es inevitable que toda clase social
evoluciona, ¿verdad? Y por eso mismo muchas de ellas pues también desaparecen. Entonces nosotros a través de un proceso, a través del nivel histórico, nosotros vamos a poder comprender cuál es la evolución de esta misma, ¿verdad? Nosotros vamos a saber cuál es el proceso histórico determinado de cada clase social. Luego tenemos el marco conceptual del pensamiento dialéctico. Cuando nosotros hablamos del marco conceptual del pensamiento dialéctico, es importante que nosotros, al momento de nosotros poder estudiar como un hecho histórico, nosotros tenemos que tener, siempre desde la dialéctica, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que nuestro análisis siempre tiene que ir enfocado a cumplir ciertos objetivos, ¿verdad? Esa es la principal razón, pero primero que nada nosotros tenemos que tener claro que todo análisis tiene un desarrollo cronológico, entonces nosotros tenemos que saber de qué manera fue en el pasado, de qué manera lo podemos traer al presente y cómo hacer su énfasis en el futuro. Por ende, en cuanto al marco conceptual del pensamiento dialéctico, yo les indico acá como los aspectos más importantes. Primero que nada, pues están las conexiones o interacciones que existen en la sociedad, pues estas surgen del proceso de la actividad social de los hombres. También les indico que las relaciones son denominadas socialmente. Las relaciones sociales son muy diversas. Y como último aspecto importante, que para orientarse en esta diversidad de relaciones sociales hay que diferenciar las principales, que también son conocidas como fundamentales, o las secundarias, que también son conocidas como derivadas. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles son estas relaciones, tanto principales como fundamentales, nosotros vamos a tener un aspecto más amplio acerca del marco conceptual de nuestro pensamiento o de esta escuela dialéctica, ¿verdad? Para ello, yo les comparto que en cuanto a las relaciones fundamentales o principales, pues estas comprenden fundamentalmente las relaciones que se establecen en el proceso de producción de bienes materiales como tipo fundamental de la actividad humana. Aquí, pues todas las relaciones materiales, ¿verdad? Tienen en común que existen independientemente de la conciencia social. Y obviamente se reconocen o se conocen como fundamentales o primarias porque son las primeras respecto a todos los tipos de relaciones sociales. En cuanto a su formación económica, está la base y la superestructura, la cual la vamos a estudiar un poquito más adelante. Luego tenemos las relaciones secundarias. En cuanto a las relaciones secundarias, pues estas se agrupan en relaciones ideológicas o relaciones de superestructura. Aquí básicamente comprenden las relaciones políticas, las relaciones jurídicas y las relaciones morales. No quiero que se les haga complicado como entender cuáles son las relaciones, cuáles son su diferencia, ¿verdad? Algo muy importante con las relaciones fundamentales es de que su formación económica, porque eso lo vamos a ver ahorita, es la base y la superestructura. ¿Todo bien hasta acá? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Permítame un segundito. Por ende, pues les quiero hablar acerca de la base y de la superestructura. Pero siempre en cuanto a la economía de la sociedad, ¿verdad? Aquí pues la base es el conjunto de relaciones de producción de una sociedad en concreto. Aquí cuando hablamos de la base, pues este concepto en sí expresa la función social de las relaciones de producción. Su principal o su fundamento, perdón, su fundamento principal es el aspecto económico. Y también existe la superestructura. Cuando hablamos de la superestructura, pues estamos hablando de un conjunto de ideas, instituciones y relaciones sociales que tienen como fundamento una base económica dada. Entonces, nuestra base
en sí es el aspecto fundamental, ¿verdad? O el aspecto principal. Y la superestructura en este aspecto básicamente son todos esos conjuntos de ideas, también de en cuanto a la sociedad, pues también cuentan o se enfocan, ¿verdad? En cuanto al estado de ánimo de las personas, cuáles son los sentimientos sociales. Es decir, que nosotros estamos hablando de la superestructura social, nosotros estamos hablando de la ideología que tiene en sí la sociedad y la base, como les comento, ¿verdad? Es netamente económica. Por ejemplo, un ejemplo ya más que todo con nuestra carrera, ¿verdad? Nuestra base, bueno, mejor quisiera escucharlos. En cuanto, tomando en cuenta la base y la superestructura, ¿cuáles consideran ustedes un ejemplo de nuestra carrera? ¿Cuál sería? Los escucho. Ninguna respuesta es mala. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, licenciada, la superestructura, a mi parecer, serían todas las instituciones del gobierno, lo que nos organiza como tal, como sociedad, lo que nos permite mantenernos en esa, cabal la palabra lo dice, en esa estructura, ¿verdad? Correcto. Y pues es lo que considero que sería la superestructura. Y yo solo le quería preguntar si esto es o se relaciona cabal con lo que vemos en economía, con lo que se mide de la superestructura en economía. ¿Es lo Sí, mismo? Sí, mire, ¿verdad? se relaciona porque tienen que ver con las redes sociales. Recordemos que nosotros, pues desde todo el tiempo, ¿verdad? Siempre han habido diferencias o distintas clases sociales. Tal vez no tanto como economía como tal, pero sí la podemos relacionar, Sonia. Ah, muy bien, muchas gracias, Lic. Gracias. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? LICTA en nuestro caso sería el Colegio de Abogados. Ujú. Esa sería ¿cuál sería? ¿Cómo sería el ejemplo? ¿Como la institución del Colegio de Abogados, dice usted? Ajá, usando como base nuestra carrera, digamos, en nuestra superestructura sería el Colegio de Abogados. Sí, correcto. Y también gracias, Brenda. Otro ejemplo que también, como de una manera un poquito más general, es el derecho, ¿verdad? En sí, el derecho, como bien lo sabemos, pues lo comprendemos como ese conjunto de normas jurídicas y sociales que están reguladas por la ley y estas son sancionadas por el Estado. Entonces, en sí, el derecho es nuestra base y el Estado sería nuestra superestructura. No sé si alguien tiene alguna duda o algún ejemplo, algún comentario. ¿Todo claro o nada claro? Sí, está claro, licenciada. Ok, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, ahora, ¿cuál es la función social de la superestructura? Muchísimas gracias a los compañeros que participaron. Primero que nada, Linda, pues, ¿qué manda? podría ser las Naciones Unidas como superestructura y nosotros También, los estados que estamos unidos a ella, parte de ella. también podría ser un ejemplo. Muchísimas gracias por el ejemplo. En sí, básicamente lo que nosotros tenemos que poder diferenciar, ¿verdad? Sino cuál va a ser la base y en sí cuál es la superestructura para poder hacer esa relación o ese análisis. Muchísimas gracias. En sí, pues la función de la superestructura consiste en defender, proteger, fortalecer y desarrollar su base. El Estado constituye la organización del poder político de la sociedad y a través del cual se mantienen determinadas relaciones de producción y representan los intereses de las clases que poseen los medios de producción fundamentales. Entonces, como les indicaba, ¿verdad? En nuestro caso, es el Estado nuestra superestructura jurídica.
¿Todo bien acá? Sí, todo bien. Muy bien. Y en cuanto a su estructura jurídico-político, esas pues se diferencian entre sí por por los siguientes 4 aspectos. Primero, por el lugar que ocupa en un sistema de producción social históricamente determinado. Así vamos a poder diferenciar nosotros cuál es nuestra base y nuestra superestructura. También por su relación con respecto a los medios de producción. Por ende, por el papel, perdón, ahí les indiqué mal, por el papel que se desempeña la organización social del trabajo y también por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de la cual disponen. Aquí, en cuanto a la escuela dialéctica, ¿verdad? Como yo les indicaba y les volvía a decir, básicamente lo veían desde un aspecto un poco más económico y por eso es que le hacen tanto énfasis al sistema económico, a las relaciones sociales económicas que se tenían, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, hasta acá mi intervención en cuanto a estas 2 escuelas. Solo permítanme un segundito. Permítanme ustedes que solo voy a conectar mi computadora. Y bueno, como les comentaba, hasta acá mi intervención en cuanto a las escuelas, tanto el pensamiento positivista como el dialéctico. Espero les haya quedado claro, si no me pueden indicar sin ninguna pena. Y esa sería mi intervención el día de hoy. Les pregunto si tienen alguna duda o alguna intervención. Licenciada, Carolina. yo lo voy a leer un poquito más despacio porque sí, a veces me cuesta un poquito. Y yo le escribo. Muy bien, Corina, con mucho gusto. Por favor. Les quería, de igual manera, yo ahorita que terminemos la reunión, ¿verdad? La clase, yo les voy a compartir el material y quedo abierta a las dudas que ustedes tengan. Quería comentarles también, aprovechando la oportunidad, que les comento, el día viernes tengo programado realizar una actividad sincrónica con ustedes. Les tengo preparado un material de lectura para poder realizar la actividad durante el periodo de clase. Recuerden, de esa cuenta, pues no nos vamos a conectar a la clase a las 7, pero no es, tienen que estar pendientes porque yo a las 7, a esa hora, pues yo les voy a publicar en Classroom nuestro material y la actividad, ¿verdad? Las instrucciones las voy a intentar indicar o desarrollar de una manera muy, muy clara para que no tengamos problema con ello. Cualquier cosa, solo, perdón que aproveche el espacio, pero para los compañeros que tienen retrasada conmigo, nuestro examen es a las 8. De igual manera, yo les voy a publicar las instrucciones en el Classroom correspondiente. Me disculpo por haber tomado el espacio de nuestro Classroom, pero hay compañeros que tal vez vienen de otra sección que no estuvieron conmigo el semestre pasado y tenían retrasada, entonces siempre pues igual los publiqué en los 2 Classroom, pero me quería disculpar por tomar el espacio, ¿verdad? Pero lo consideré prudente. Entonces, les repito las instrucciones. El día viernes tenemos actividad sincrónica en Classroom, por favor, estén pendientes de la publicación a las 7. Los compañeros que tienen retrasada conmigo, el examen es a las 8. Yo les voy a compartir las instrucciones y previo a retirarnos, les voy a compartir la asistencia. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a las instrucciones que acabo de dar? Perdón. Vamos a ver, solo levantemos la mano y con mucho gusto les doy el uso de la palabra. Adelante, Iracema. Licenciada, solo para comentarle que yo el viernes me examino también a esa hora, a las 8. ¿Pero de qué clase? Estoy retrasada, de teoría del Estado.
Ok, usted con... ¿Ya Sí, olés? sí, usted con la persona que se asignó, con el licenciado que se asignó, tiene que estar pendiente. Ah, no, Sí. yo le comento por lo que usted nos está diciendo ahorita de... Sí, no se preocupe. Yo las instrucciones de la actividad sincrónica las voy a tomar en cuenta, ¿verdad? También considerando a los compañeros que se van a estar examinando ese día. Muchísimas gracias, Iracema. Gracias, licenciada. Adelante, Manuel. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo ahorita voy manejando, entonces no sé si puedo llenar la asistencia dentro de unos 15, 10 minutos. No sé si habrá problema o si le escribo o tengo que hacer No, algo. no tenga pena, con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si Manuel tenía la mano levantada, por error se levantó. Sí, era la misma duda de la compañera licenciada de que voy a tener examen el viernes. Entonces no se preocupen. Yo comprendo que hay algunos compañeros que tienen examen, entonces de esa cuenta, como yo también tengo que estar presente en el examen, yo sé que es a las 8, pero siempre surge más de algo previo, ¿verdad? Entonces, por eso les preparé una actividad para que la pudieran hacer durante el periodo de clase. Por supuesto que yo considerando y tomando en cuenta a los compañeros, a todos, ¿verdad? Porque en realidad creo que ahorita ya para la segunda son menos, pero siempre tomándolo en cuenta Manuela Iracema. Solo quiero ver, permítanme, Edgar, adelante. Licenciada, buenas noches. Para la actividad que usted mencionaba el día viernes, por ejemplo, yo trabajo, o sea, en mi vehículo recibo la clase y casualmente el viernes también tengo parcial porque llevo carrera simultánea de criminología y criminalística. Entonces, solo para ver qué podría hacer yo en este caso para poder realizar la actividad. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por indicarme. No se preocupe, yo voy a tomar en cuenta todo lo que me indica. Catherine. Buenas noches, licenciada. Disculpe solo con una pregunta. Fíjese que yo me examiné en la primera retrasada con usted, pero con eso de los pagos, yo tengo la duda porque como usted no ha puesto ninguna instrucción de ver si también hay que mandarle la boleta o automáticamente le va a llegar a usted porque yo ya hice los pagos. Entonces, mi pregunta es esa porque como no he visto instrucción para lo de la primera retrasada, por eso le pregunto ahorita. Gracias. Fíjese, Catherine, que me surge la duda porque lo compartí tanto en Classroom de Teoría del Estado como de Sociología. No sé si usted está en el Classroom. Sí, Linda, pero no he visto nada de la primera retrasada, o sea, de que si hay que mandarle la boleta o no. Ok. Si gusta me la envía solo como comprobante. Muchos de sus compañeros ya me la están enviando. Muy bien, gracias. Pero sí de eso no había compartido instrucciones, ¿verdad? Sí. La verdad es de que lo platiqué la semana pasada con los compañeros, de que no teníamos, bueno, había surgido un inconveniente con, no sé quién fue el problema, ¿verdad? Porque no fue conmigo, pero les dejaba claro que que en sí, ningún docente, en especial yo, no soy ninguna receptora de pagos como tal, ¿verdad? Pero sí nos pueden compartir la boleta. De hecho, para esta segunda retrasada sí la solicité como comprobante para que ustedes no tengan ningún inconveniente, porque como está incierta la situación de la universidad, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta sí, sí lo solicité en esta segunda oportunidad como requisito. De igual manera, si, por favor, no se les olvide, si ustedes estuvieron conmigo en la sección A del semestre pasado y tienen retrasada, les pido de favor que me envíen un correo electrónico indicándome, porque como no hay listados oficiales, yo no quiero perjudicar a nadie, ¿verdad? Al contrario, los quiero tener presentes para cualquier cosa cualquier problema que surja, que ustedes se puedan comunicar conmigo, yo poder confirmar si ustedes estuvieron y poder apoyarlos en ese sentido. No sé si dejé claro su duda, Catherine. Sí, Linda, muchas gracias. Yo le mando entonces mi boleta. Gracias. Muy bien. José Alemán Morales. Licenciada, buenas noches. Yo tenía una duda acerca de la superestructura. No es así, se puede considerar la superestructura la cultura misma. Por ejemplo, así todo el proceso de desarrollo de la cultura
occidental hasta el punto que hemos llegado ahora, que llega hasta un punto donde uno no está consciente de que existen otras formas de llevar la sociedad. Por ejemplo, tenemos así como casi que impuesto lo que se considera música clásica, educación moral, estética, cualquier cosa que ha sido como perpetuado por los que han estado en el poder desde hace siglos, y que eso es lo que se convierte en la superestructura y que uno no mira en realidad otras opciones. Sí, fíjese, José, que en ese aspecto yo lo consideraría la cultura como nuestra base. Por lo mismo que usted dice que ha sido como un detonante para las distintas, tanto como la música, como usted mencionaba. Entonces, no es, si bien la podemos considerar como una superestructura, en lo personal yo lo consideraría como nuestra base, porque a raíz de de la cultura nosotros vamos a poder desarrollar o vamos a poder evolucionar, pero siempre teniendo la cultura como nuestra base, ¿verdad? No sé si le logré solventar su comentario, su duda. No, gracias, sí, es que hay como, en mi punto de vista, como un área gris en lo que se convierte de base a superestructura, pero sí, sí, veo su punto de vista, gracias. Gracias. Gracias a usted, José, por participar. Vamos a ver. Edgar Giovanni, no sé si tiene alguna duda. Perdón, se me olvidó bajar mi mano. Ah, muy bien. Stephanie. Hola, Lick, buenas noches. Sí, yo tengo una pequeña preguntita. Fíjese que, bueno, de primero es, ¿qué pasaría si yo no hago la hoja de trabajo en el lapso de tiempo de la clase, Lick? Lo que pasa es que, le comento, yo estoy próxima a casarme, ¿sí? Y este viernes puntualmente me dijeron que tenía que viajar en ese horario y ir a resolver cosas de la boda, ¿verdad? Porque ya estoy cerca. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Yo la verdad es que voy a considerar, como les indico, gracias Stephanie por indicarme, muchas felicidades y muchas bendiciones para su matrimonio. Y no se preocupen, de verdad no se preocupen en cuanto al tiempo. Yo voy a ser considerada para tomar en cuenta a los compañeros que están en retrasada, a los compañeros que van en el tránsito, a los compañeros que trabajan, que están de turno. Es decir, para que no puedan perder esos puntos, yo los voy a considerar. Pero muchísimas gracias de igual manera por exteriorizarlo. Gracias, Linda. Con mucho gusto. Cecia. Licenciada, buenas noches. Tal vez me voy a salir un poco de contexto, disculpe, pero quería que me orientara un poquito. Fíjese que yo en el segundo semestre me quedé en escuela de vacaciones por filosofía. Ya la saqué y todo está bien, pero por ende me botó los 5 cursos que llevaba en el tercer semestre, de los cuales me sometí a la primera recuperación. De esos 5 cursos me dieron nota de 4. 3 están favorables y justamente el examen de hoy, que es de teoría del proceso, lo perdí, entonces tengo que volver a hacérmelo. Pero la licenciada que me daba en civil no ha publicado notas y ya se le han venido pidiendo desde que nos hicimos los exámenes y no lo ha dado. Yo pagué porque no sé y para evitar inconvenientes, entonces la pagué, pero no las ha publicado. Ya le escribí varias veces a su correo personal, a Classroom, y ninguno tenemos noción de. ¿Y Y el cuándo es el examen examen? mañana. Entonces yo no sé si someterme al examen o esperar a. Y perdóname No que es mucho, no es mucho lo que me ajá, eso hacía le iba a falta para ganarla, porque eran Mire, como 10 puntos. la verdad es de que no tendría una respuesta ahorita porque no me quisiera arriesgar, pero sí le puedo decir con seguridad que nosotros los docentes tenemos la obligación de compartirles a ustedes las notas. Pues también me ha pasado que me ha atrasado y me disculpo, pero igual ustedes antes de cada parcial conmigo, pues han tenido sus notas, ¿verdad? Entonces, Cecia, yo les recomendaría, ¿por qué no? Mire, Fíjese que ahí sí no sabría, porque así como le escribí a la licenciada, yo escribía a coordinación a solicitarle, porque no tenía tampoco notas del examen de hoy. Y yo le estuve escribiendo al licenciado y justamente me las envió.
yo no puedo creer tampoco, pero en el examen él solo me mandó un correo diciendo nota 10 puntos. Y yo no lo podía creer, pero tampoco podía decirle, mire, revisión, ya estábamos sobre tiempo, porque ese correo él me lo envió a mí el día de ayer, Ok. diciéndome la Cecia, nota. si gusta, ¿por qué no me manda un correo ahorita? Y yo me voy a intentar comunicar con coordinación, ya sea hoy o en el transcurso de mañana, para poder ver cómo podemos solventar su situación. Pero no, la verdad es que no me atrevería a decirle, mire, se haga eso, porque no me gustaría perjudicarla, ¿verdad? Entonces, envíame un correo ahorita, por favor. Y para yo poder tenerlo lo más fresco posible y yo me comunico con la compañera que amablemente nos apoya en coordinación para ver qué se puede hacer, pero sí todos los docentes tenemos la obligación de compartirles a ustedes las notas antes de cualquier examen. Y hablando de exámenes, yo también estoy pendiente de ver qué fecha nos toca nuestro segundo examen parcial, porque en cuestión de tiempo ya estamos próximos a terminar nuestro semestre, gracias a Dios. Entonces, yo esperaría que nos compartieran también ese aspecto o esas fechas lo más pronto posible. De yo saberlo, con mucho gusto lo comparto en Classroom. Entonces me envía el correo, por favor, Cecia. No sé si Corina. Muy amable, licenciada, gracias. Con mucho gusto. Corina. Solo un comentario a la compañera Cecia, que yo opino que se vuelva a hacer el examen, ya que le faltaban pocos puntos, mejor que tenga doble punteo y no que se vaya a quedar por no hacerse el examen. Yo eso te aconsejo, compañera. Gracias, Corina, por su Gracias, aporte. Corina. No sé si Jasmine se quedó con la mano levantada o por error o tiene alguna otra duda. No, licenciada, se quedó levantada la mano, gracias. Muy bien, entonces concluyendo, quedamos así, ¿verdad? El día viernes tenemos actividad sincrónica. Por favor, no es necesario que se conecten a la clase de las 7. Ahora, los compañeros que tienen retrasada conmigo, si tienen la obligación de conectarse a las 8, yo les voy a compartir a ustedes en Classroom la actividad. No se preocupen por el tiempo, yo lo voy a considerar. Vamos a tener presente cuándo es nuestro segundo examen parcial, para yo también poderles compartir la información y cualquier información adicional, yo se las comparto. Igual cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir a mi correo electrónico y en breve les comparto el material de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que les pueda apoyar? Yo ya no, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, Brandon. Linda, buenas noches. Yo tengo una consulta. Yo soy de otra sección y me voy a realizar el examen con usted el día. Bueno, yo le mandé un correo, pero no sé si usted nos va a mandar un correo de donde nos dice si sí lo vamos a poder hacer con usted o cómo va a ser ese proceso. Sí. No se preocupe. Yo con que usted me mande su correo es su respaldo y yo con mucho gusto los estoy aceptando. Ok, Linda, muy amable, gracias. Con mucho gusto. Marta. Licenciada, buenas noches. Disculpe, fíjese que no puedo poner mi asistencia. Estoy en mi teléfono, pero no me salió ahí el link para la asistencia. Ahorita lo comparto nuevamente. Gracias, licenciada. Feliz noche. Intente nuevamente y me indica, por favor. Entonces, primero Dios, nos vemos el próximo miércoles.